Así amaneció el entrevistado. 8 de la mañana, 47 minutos. En la mesa de Así Amaneció nos acompaña vía teléfono Luis Núñez, politólogo e internacionalista con experiencia en comunicación política y campañas electorales. Luis, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Luis, este fin de semana dos países se fueron a elecciones, tanto en Chile como en Venezuela. Por el lado de Chile gana la derecha, aunque va a haber segunda vuelta. Y por el lado de Venezuela, como siempre, gana el oficialismo. ¿Tú crees que los vientos de cambio van a existir en Venezuela tras la presión que le meten los norteamericanos? No creo. Mientras en Venezuela no se haya dado un sistema electoral absolutamente independiente y no dependiente del gobierno, cualquier ejercicio electoral es una farsa, ¿no? De hecho, como ustedes saben por las noticias, de los 23 departamentos o estados, como se dice en Venezuela, el gobierno ha ganado 20. Entonces no hay ninguna fórmula ahí. La oposición está dividida gracias a una muy buena estrategia del gobierno basado en el libro del arte de la guerra que dice divide y vencerás. Y estos 3 departamentos o estados donde ganó la oposición simplemente es para darle un toque de maquillaje y decir, miren, aquí la oposición también puede ganar alguito, como se dice. Pero no hay forma. Aquí lo que se necesita es una oposición unida, cosa que no tenemos, y se necesitaría hacer una especie de referéndum para sacar al presidente, porque el presidente en el fondo es el que maneja, o sea, la arquitectura electoral venezolana depende del presidente. El presidente pone y quita los miembros del Consejo Electoral, el presidente decide cuándo se hacen elecciones y cuándo no, qué partidos participan y cuáles no, en fin, con unas reglas de juego así, es como si estuviéramos en un partido de fútbol y tuviéramos 40 jugadores de un lado de la cancha y 3 del otro lado, o sea, así no se puede jugar. Ok, pero ¿qué tú crees, a tu manera de ver y con tu experiencia, que la oposición venezolana debe hacer? ¿Unirse, dejar de pelear? ¿Cómo no dejar de pelear? ¿Son elementos típicos de latinoamericanos que no nos ponemos de acuerdo para poder derrocarla a Maduro? Sí, tienes razón, es una oposición dividida y la oposición dividida no gana elecciones. Porque entonces los pocos partidos que el gobierno o el régimen seleccionó para jugar este partido, al no unirse, no tienen la fuerza suficiente para derrotar. Y los 3 departamentos o estados donde se ganó es porque, como te digo, es una cosa de maquillaje. Por ejemplo, en el estado de Zulia, que es el estado petrolero, ganó Manuel Rosales, que ya había sido gobernador ahí y que es un opositor que ha vivido exilio, por ejemplo, en Perú durante un tiempo, luego en Panamá, pero en el fondo él juega su propio juego. O sea, como tú dices, la oposición al no estar unida se presta para estos juegos de poder donde siempre va a ganar el gobierno. Te pregunto, bajo esa premisa de que la oposición siempre está dividida y no se ven cambios en ellos, la presión americana, Naciones Unidas, ONU, ¿realmente va a servir de algo para el gobierno, derrocar el gobierno autoritario de Maduro? No creo. Se han intentado durante años y no han podido. Las sanciones económicas, por ejemplo, cerrar cuentas de los testaferros, etcétera, no ha dado resultado porque el corrupto, el ladrón, siempre busca otras formas de guardar su plata. Uh-huh. Si no puede guardarla en cuentas americanas, bueno, se va a otros paraísos fiscales como Panamá, como Mónaco, como Suiza, donde hay miles de millones de dólares y de euros de los jerarcas del gobierno actual. Por ahora no, mira, yo soy un tipo realmente optimista, pero para el caso venezolano no le veo solución. Ni siquiera la intervención, yo alguna vez propuse la intervención de los cascos azules de Naciones Unidas para
establecer misión de paz frente a uno de los países más peligrosos en cuanto a seguridad ciudadana. Tampoco el Consejo de Seguridad de la ONU lo aprobó. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad también votan y tienen veto países como China, como Rusia, que apoyan al régimen venezolano descaradamente. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda Lency Rodríguez. ¿Qué pueden hacer los organismos internacionales? Por allí también iba mi pregunta. Se supone, por ejemplo, que deben tener presencia los observadores de varios organismos dentro de las elecciones. ¿Por qué no hay esa intervención internacional para que se den cuenta estas arbitrariedades que comete el gobierno de Nicolás Maduro? Usted bien lo mencionaba, ellos deciden cuánto tiempo y quiénes están dentro del Consejo Nacional Electoral, algo que no debería ser así y algo que también espera de pronto este país y la ciudadanía entera, alguna intervención de una fuerza internacional. Muy interesante tu pregunta y gracias por haberme invitado a compartir con ustedes esta mañana. Mira, el único organismo internacional que yo veo que está tomando medidas es la Corte Penal Internacional. Un delegado de la Corte estuvo en Venezuela hace días. El gobierno pensó que el señor iba a hacer turismo judicial y no, ni siquiera antes de abandonar el país, el señor ya decretó de que hay suficientes elementos para iniciar una investigación profunda respecto a la violación de derechos humanos. Hay más de 300 detenidos que son presos políticos. Pero de la ONU, de la OEA, no espero nada. De la OEA porque es un club de países donde prácticamente la norma es no te metas conmigo para que yo no me meta contigo. De hecho, Nicaragua anunció este fin de semana que se va a salir de la OEA, como ya lo había hecho Cuba. En fin, la burocracia elefantiásica prácticamente de los organismos internacionales no permite este tipo de intervenciones, porque es eso, no me meto contigo para que tú no te metas conmigo. Luis, antes de pasar a Chile, ¿qué pasó con el show de Juan Guaidó? Bueno, la oposición venezolana ha tenido liderazgos como Capriles, como Guaidó, pero que se van diluyendo en el tiempo, se van diluyendo, al principio, ¿no? Se van diluyendo. Es una estrategia del gobierno, dividir y mancillar esos liderazgos, o sea, les echan porquería encima, para no decir otra palabra que en radio no se debe decir, y los van mellando, los van cercando económicamente, familiarmente, y claro, la oposición no consigue un liderazgo sólido, la ciudadanía está muy decepcionada del gobierno, por supuesto, pero también de la oposición, entonces no hay una unidad de criterios, cada quien dispara para su lado, y eso a la inteligencia cubana que está detrás del ejército venezolano y detrás del régimen de Maduro, eso le funciona. Divide y vencerás. Ahora vámonos a Chile. Va a haber segunda vuelta, va a haber balotaje. Derecha e izquierda se enfrentan de nuevo en Latinoamérica. ¿Cómo ves el panorama en Santiago, en todo Chile? Tampoco lo veo muy positivo porque algunos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta ya le están dando su apoyo a Boric, el candidato de la izquierda. Correcto. Sería terrible que eso sucediera, pero bueno, eso indica que esas cosas que siempre se había dicho, no, los chilenos siempre votan inteligentemente. No, fíjate que en la comuna de Santiago, que es la más numerosa electoralmente, está ganando precisamente la izquierda. Y es un señor, y no lo digo yo, lo dicen todos los periódicos chilenos, un señor que en su vida ha trabajado. Lo único que tiene es problemas judiciales, etcétera. Pero si somos los latinoamericanos, nos gusta dar con una piedra en la cabeza. Así que ojalá, yo no soy partidario, por cierto, de la ultraderecha ni de la ultraizquierda. Yo soy una persona que le gusta más bien el centro. Pero de aquí al 19 de diciembre, que creo que es la segunda vuelta, creo que el señor Boric va a tener más votos de los partidos que no pasaron a la segunda vuelta y que a Chile le espera un retroceso, porque la izquierda siempre quiere llegar, siempre quiere quedarse en el poder y a la hora de robar, roba más que cualquier otro. Bueno, la derecha tampoco ayuda, ¿no?
Tampoco, de ninguna manera. Por eso yo soy más partidario de un centro liberal, pero eso no se dio en la elección chilena. También los chilenos a veces se equivocan. Uno diría, tanta inteligencia, un país que supone que está en la OSCD y todo eso, pero no, mira, votan igual que cualquier país bananero, como por darle un nombre. Totalmente de acuerdo. 8 de la mañana, 57 minutos. Ha estado con nosotros Luis Núñez, politólogo internacionalista con experiencia en comunicación política y campañas electorales. Luis, muchas gracias por estar en la mesa de Así Amaneció y regalarnos un pedazo de espacio de tu tiempo. Gracias, Luis.